Bueno, bienvenido, bienvenida a este estudio de Caminando con Dios. Pedimos que en nombre de Dios seas bendecido con este mensaje y que Dios pueda tocar tu corazón al escuchar lo lo que tiene para ti en este momento. Y este material está precisamente está diseñado para que puedas entender y asegurarte si realmente estás avanzando hacia Dios, si estás caminando con Dios, y consta de tres partes. Vamos a ver la primera parte, y la primera parte tiene los siguientes temas. Vamos a estar hablando sobre entender nuestra relación con Dios, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos que están en esa relación? ¿Quién es Dios? Y para ello tenemos que saber quién es Dios y cómo se manifiesta en el mundo. El rol de la palabra de Dios, la palabra escrita, que es la Biblia, y dentro de la Biblia ver que hay dos grandes divisiones: el antiguo pacto que hizo con el pueblo de Israel y su relación con el nuevo pacto con Dios, que es el que tiene actualmente con nosotros. Y entrando en el tema, vamos a ver que eh, vamos dando por hecho que Dios hizo todo lo que existe, todo lo que dice, el universo fue creado por Dios. El universo no se hizo a sí mismo, sino que fue creado, y eso lo sabemos. Podemos verlo en esta cita de la Biblia. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4. No se va al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 4. Voy a leerlo en una de las versiones de la Biblia en español, nueva versión internacional. Hay muchas versiones de la Biblia, todas dicen el mismo mensaje, pero descrito con una narrativa que permite entenderla, sobre todo las versiones más actualizadas. Bueno, en esta versión, Hebreos 3:4, dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios, y esa es palabra de Dios, eso está en la Biblia. Entonces, entendemos que todo fue construido por Dios. Y alguien podría decir, si Dios es la causa o sea, si Dios es la causa y el universo es el efecto, ¿quién causó a Dios? Es una pregunta válida. Pero a Dios nadie lo causó, porque Él es la causa primera y todo fue causado por Él. Dios no necesitó de ninguna causa anterior para existir, porque Él es el eterno, el que siempre ha sido, es y será, como se ve en Éxodo 3, el libro de Éxodo 3, capítulo 3, versos 14 al 15. Leámoslos aquí, lo que dice la palabra. Sigo leyendo en la traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Eso fue cuando Moisés Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además a Dios le dio a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Amén. Como vemos que es un nombre eterno, lo eterno significa que siempre ha sido, es y será. Entonces, la física y la astronomía también sostienen que el universo no ha existido siempre. El universo fue creado en un momento, entonces tuvo un principio y podemos decir que tuvo una causa que lo causará o un poder, algo superior que lo causara. Entonces, muchas personas preguntarán, ¿qué dicen, qué enseñan los cristianos, las personas que creen en Cristo, qué enseñan? Bueno, lo mismo que declara la Biblia desde hace unos cuantos miles de años, que Dios, quien se dio a conocer en Cristo, fue el creador de todo lo que existe. Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Ahora, en Hechos 17, el libro de Hechos, capítulo 17, versos 24 al 28, sigo en Nueva Versión Internacional, todos voy a ir leyendo en Nueva Versión Internacional hasta que diga lo contrario, y dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo. Y aquí está subrayado en amarillo para que lo resaltemos. Y fíjense, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres.
esto es muy importante, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y en Hebreos 1:1-3, capítulo 1, versos 1 al 3 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y aquí ya estamos hablando de Jesús. Precisamente tenemos la relación de Dios que lo creó todo, pero Jesús es la manifestación de esa creación. Fue el que ha creado también todo porque es la imagen de que es Dios. Y en Juan 1, verso 1 al 4 dice el Evangelio, escrito por Juan, que los evangelios son precisamente ese testimonio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y todo el mensaje de salvación que nos trae. Y en ese libro de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, aquí ya vemos la relación de lo que es Dios y Jesús. Y sabiendo quién fue Jesús, al verlo y al entenderlo de lo que dice la palabra, su testimonio no puede ser rechazado. Siendo él verdad misma, siempre dijo la verdad. Y su amor por la verdad fue conocida de todos los que lo oyeron en ese momento, que fueron los apóstoles y personas que también estuvieron alrededor de él durante el primer siglo. Aún uno de sus enemigos vino a él y le dijo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 22:16. Hasta sus enemigos le llamaban maestro. Históricamente, la existencia de Jesucristo ha quedado comprobada. Esta parte a mí me ha parecido muy importante en mi vida, precisamente porque yo cuando acepto a Cristo, una de las cosas que cuestionaba era la Biblia, era la existencia y la realidad de todas estas cosas, si fueron inventados o no. Pero es un hecho que nació en Palestina, en los días que César Augusto regía el Imperio Romano. María fue su madre y José, su padre adoptivo, fue crucificado en las afueras de Jerusalén por iniciativa de los líderes religiosos judíos, bajo el gobierno de los líderes religiosos judíos, recuerdan, los fariseos, los saduceos, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Cuando César Tiberio era emperador de Roma, del imperio, hacia el año 30 después de Cristo. Algunos testimonios históricos nos ayudan a reflejarlo. Publio Tácito, un destacado historiador romano del siglo I, entre el año 56 y 120 después de Cristo, en Anales, una de sus obras famosas, dejó escrito acerca de Jesucristo lo siguiente: se identificaba como el Cristo y en el reino de Tiberio fue llevado a la muerte como un criminal por el procurador Poncio Pilato. Y eso está en Anales 15:44. Ahora, Flavio, segundo Flavio Josefo, 37:93, este historiador judío, identifica a Jesús, conocido como el Cristo, cuando dice que Santiago, hermano de Jesús, y otros fueron condenados a muerte por el Sanedrín judío. Eso se lee en Antigüedades Judías 29. Y continuamos el Talmud, que es un libro judío, aun cuando fue escrito por los judíos enemigos de Jesús, da cuenta de que Jesús dio la vista a un ciego, curó de lepra a un hombre y caminó sobre el mar.
Y Celso, historiador platónico griego del siglo II después de Cristo, quien fue célebre por sus ataques contra Jesús del cristianismo, admitió que Jesús había hecho milagros. Y eso está en la historia. Ahora, Jesús dejó una trayectoria en la tierra y lo podemos ver en los evangelios. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios, son los primeros del Nuevo Testamento. Y podemos ver que Mateo, ¿quién era Mateo? Quien trabajó como recaudador de impuestos para el Imperio Romano y habiendo dejado su trabajo para seguir a Jesús, escribió acerca de la vida de Jesús desde que nació hasta que murió, resucitó y volvió al cielo. Y bueno, en ese momento los recaudadores de impuestos eran mal vistos por las personas, realmente por los judíos, porque ellos recaudaban impuestos de los judíos para el imperio de Roma. Era muy mal visto. Era alguien que era, de hecho, era execrado como ladrones. Ahora, Marcos, quien habiendo servido como evangelista al lado de Pedro, del apóstol Pedro, uno de los principales, de Pablo y Bernabé, también escribió por completo la vida de Jesús, desde que inició su ministerio hasta su muerte, resurrección y regreso al cielo. Y Lucas, de origen griego, fue un médico de profesión, compañero de Pablo en sus viajes misioneros, con perspectiva de historiador, inicia su narración en los términos que se ven en Lucas 1:1-4. ¿Ok? Podemos ir a la Biblia para poderlo leer. Lean Lucas capítulo 1, versos 1-4. Y Juan fue también testigo ocular de la vida y obra de Jesús. Escribió su evangelio en la segunda mitad del siglo I para probar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengan vida en su nombre. Lo podemos ver en el libro de Juan 20:30-31. Podemos ir a buscar las citas y leer esos versículos. Ahora, estamos hablando y apoyándonos en la Biblia. La pregunta es que tenemos que conocer la voz de Dios y la Biblia es la forma como Dios nos habla. Veamos. En nuestros días solo hay dos maneras de hablar con Dios. Las Sagradas Escrituras, para escuchar a Dios, para entender lo que Dios nos dice, y la oración para nosotros hablarle. Por medio de la Biblia, Dios nos habla a diario y nos dice de sus promesas y cómo debemos conducirnos mientras estemos en este mundo. Por la oración nosotros le hablamos a Dios dándole gracia y pidiéndole ayuda y perdón. Ahora, la Biblia en sí, esa palabra tiene dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son 66 libros en total. El Antiguo Testamento tiene 37 libros, ¿ok? Y el Nuevo Testamento tiene 29 libros. Nosotros actualmente estamos regidos por lo que dice el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es muy importante también. La mayor parte de los libros fueron escritos en Palestina. Algunos fueron escritos en Arabia, Grecia, Babilonia, Asia Menor y Macedonia e Italia. Se escribió durante 1500 años por 40 hombres distintos, de diferentes oficios y niveles culturales. Son de inspiración divina. Dios guió a sus autores para que escribieran con exactitud y sin salirse de la verdad. Por eso guarda el tema central con la unidad, pues. Esta inspiración divina es la que diferencia de cualquier otro libro. Y el tema central de la Biblia es la redención de la humanidad, el cual recorre espacio, épocas, en todos los libros, manteniendo la unidad en todo su recorrido. Esa redención tiene que ver con todas, apunta a Jesucristo. Y el primer libro de Génesis fue escrito por Moisés. El último libro de Apocalipsis fue escrito 1500 años después por el apóstol de Cristo Juan. O sea que durante 1500 años, 40 personas estuvieron escribiendo la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y mantiene una cohesión completa a pesar de que los escritores eran de distintos oficios, distintos niveles culturales, distintas épocas, hasta distintos idiomas. Y aquí la misma Biblia dice algunos detalles importantes. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, la segunda carta de Timoteo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me gusta mucho este versículo y lo he entendido porque aquí también te da la idea de que no es necesario tener otra información adicional a la Biblia. No necesitamos traducciones de hombres, cosas hechas por el hombre, en paralelo, además de la Biblia, para entender cómo es nuestra relación con Dios.
No necesitamos templos, no necesitamos otras cosas, sino necesitamos la Biblia para poder tener la relación. Y por supuesto, lo que nos ordena la Biblia. El otro versículo dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Aquí la profecía se relaciona con las revelaciones, con todas las cosas que fueron escritas en la Biblia, no fueron de voluntad humana, sino que esos profetas, o sea, las personas que escribieron, hablaron de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. No fue el hombre quien inspiró esto. Así que no corresponden las mismas aplicaciones de lo que son los libros tradicionales a lo que es la Biblia, porque la Biblia tiene una inspiración divina. En Gálatas 1, 8, 9 dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y este es un punto también importante que indica que no podemos modificar el contenido de la Biblia. No podemos hacer referencia a cosas que no están en la Biblia. Entonces, de hecho, por eso es que ustedes ven que este mensaje tiene muchas citas bíblicas para asegurarnos de que estamos realmente hablando de elementos que dice la Biblia. Y aquí podemos verlo en una forma gráfica. El Antiguo Testamento, podemos ver que hay libros de ley, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos estos fueron escritos por Moisés. Históricos donde vemos Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes. Vamos viendo, pueden ver ahí la imagen. Hay libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, y eso van desde la creación del mundo, el diluvio, ¿se acuerdan del arca de Noé? Bueno, del diluvio, Abraham, el pueblo de Abraham, el gran jerarca, su hijo Isaac, que viene de la promesa, Jacob, que es el que representa a las 12 tribus de Israel y constituye al pueblo de Israel con sus 12 hijos, la esclavitud en Egipto, luego liberación con Moisés, 40 años en el desierto, periodo de jueces, donde el pueblo de Israel tiene muchos problemas y Dios los perdona y vuelven a pecar. Etapas de los reyes, comenzando por Saúl, David y el rey Salomón, y luego viene la caída de Israel hasta el exilio y la espera del nuevo templo y el Mesías. Y eso es como toda la preparación para entender por qué Jesús vino y en el momento que vino Jesús. Y el Nuevo Testamento son 29 libros, en el cual tenemos los evangelios, que es la historia, vida y pasión y muerte de resurrección de Jesús, descritas desde 4 ángulos distintos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 apóstoles, y hechos históricos, que en la parte histórica del libro de Hechos, donde es importante para entender la iglesia. Yo te sugiero que si quieres leer la Biblia, tomes, por ejemplo, el libro de Marcos. Si no te gusta leer mucho, lee el libro de Marcos, que es pequeño, que es más corto de los 4, tiene 16 capítulos, y luego lees el libro de Hechos, y luego con esta información te anima a leer el Nuevo Testamento. Están las cartas paulinas, están todos esos 13 libros, las cartas generales, y la parte, el libro profético que es Apocalipsis. Entonces aquí vemos desde el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, evangelios, la formación de la iglesia, normas de la vida cristiana personal y en la iglesia, cartas paulinas y generales, y la profecía para el imperio romano. Esto es muy importante porque hay muchas especulaciones sobre Apocalipsis, que es profético, fue profético en ese momento, fue una carta inspirada por el apóstol Juan, que se le daba a 7 iglesias de Asia, y realmente era para darle ánimo por lo que estaban pasando, terribles dolores que estaban pasando con el imperio romano, para que pudieran soportarlo, porque ya venía el fin de ese imperio. Y bueno, en esa carta estaban como las advertencias para que el imperio no tomara, para que pudiera arrepentirse, pero bueno, no lo hizo, y ese imperio cayó. El tema de la redención siempre ha sido basado en Jesús. Eso lo comenté hace rato, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros tienen el tema central de la redención y todos apuntan a Jesús. El Antiguo Testamento describió la simiente y la promesa desde el Génesis y continúa un proceso con la ley de Moisés.
para que el pueblo de Israel, donde iban a ser el Mesías Jesús, tuviera las condiciones para la salvación de todo el mundo a través de una ley renovada centrada en el amor. Entonces, el Antiguo Testamento describe desde el Génesis toda la llegada de Jesús. Y el Nuevo Testamento nos explica el detalle, cómo es el mecanismo de comunicación directa con Dios a través de Jesús, nuestro Señor. Y temas centrales de la palabra de Dios es el tema de la muerte, surge desde Adán y Eva. Te invito a que leas el libro de Génesis. Ellos murieron primero espiritualmente y con el tiempo físicamente. Sabemos lo de la manzana, lo de la serpiente, la de la tentación. Léelo en Génesis 3. Y de acuerdo con el lenguaje de la Escritura, el término muerte significa separación. De esta manera, por la muerte espiritual de Adán, quedó separado de Dios, rompió con Dios y todos nosotros tenemos nuestra relación con Dios está rota por ese tema. Este problema de la muerte sigue hasta hoy. Podemos verlo, ahí están las citas. Por ejemplo, Isaías 59:2, Efesios 2:1, 5:14, Colosenses 2:13 y Romanos 6:23. Te invito a que los leas. Temas centrales de la palabra de Dios. Como el hombre, es imposible mantenerse 100% alejado del pecado, y lo sabemos, nuestra carne nos llama a pecar. Las cosas sabrosas en este mundo muchas veces son pecados, de las cosas que nos invita a hacer la carne, las cosas, eso es prácticamente imposible que nosotros nos mantengamos 100% libres de pecado. Y eso nos mantiene en estado de muerte espiritual, pero Dios nos da la única vía para obtener esa vida nueva. Nuestra conversión a Cristo nos permite tener la primera resurrección espiritual. ¿Por qué lo decimos? Porque está en la Biblia. Efesios 2, capítulo 2, versos 5-6 dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Por gracia es un concepto que te indica que no tiene nada que ver contigo. Fue la misericordia de Dios que aún nosotros, sin merecer ser salvados, Jesús dio su vida por nosotros para poder lavar nuestros pecados. Y eso expresamente lo dice y está registrado en el libro de Juan. Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, escuchen bien esto, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Este versículo tiene implicaciones muy fuertes, porque aquí el tema no es que si yo quiero creer en Dios, que yo soy bueno y yo tengo una idea de Dios y yo creo a Dios a mi manera. No, es que aquí dice el que oye mi palabra. Y recuerden que la palabra de Dios está en la Biblia. Y cree al Señor, a Dios, que me envió. O sea, Jesús dice, si creen que Dios me envió, mi Padre me envió, y oye mi palabra, vamos a tener vida eterna y no seremos juzgados, sino que hemos pasado de la muerte a la vida. Y aquí es muy sencillo el mensaje. Entonces, ahora, regresemos al punto de la promesa de salvación. En Génesis 3:15, les recomiendo que lean todo el capítulo de Génesis 3, pero dice la palabra, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Fíjense, pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando Dios a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Aquí está hablando de la simiente de la serpiente. Y su simiente te aplastará la cabeza. ¿Cuál? La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, la promesa de salvación fue pronunciada por Dios desde el mismo inicio, desde que maldijo a la serpiente. La simiente de la serpiente es Satanás. Y la simiente de la mujer es Jesucristo. Debemos entender muy bien que lo prometido por Dios fue aplastar la simiente de la serpiente por medio de la simiente de la mujer y no por la mujer misma. Esto quería decir que no fue María quien derrotó a Satanás, porque puede haber esa confusión, sino fue Jesucristo por medio de su muerte y resurrección, ya que lo vemos en Isaías 53, Hebreos 9:12 y 1 de Pedro 1:19. Entonces, la promesa hecha a Abraham, luego dice en Génesis 12:1-3, en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 12, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre,
y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, continúa en Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dice, en tu simiente, ¿ve? Allí va, del nacimiento de Abraham va a venir esa semilla. Y dice Génesis 22, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí nuevamente está hablando de Jesús. Todo está hablando de Jesús. Jesucristo es la simiente de Abraham, por medio de la cual vendrán a ser benditas todas las familias del mundo. Esto es algo que el Espíritu Santo, a través de Pablo, anotó muy claramente en el Nuevo Testamento. Y Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Recuerde que Abraham es el patriarca del cual nace el hijo de la promesa, que es Isaac, y luego Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus, y de esas 12 tribus viene todo el pueblo de Israel y toda la historia de Israel, hasta que llega Jesús después de unos 1000 años, ¿ok? De casi 1000 años. Entonces, es muy importante ese punto desde el inicio en el Antiguo Testamento. Y la nación de Israel vino a ser, pues, la gran nación que Dios prometió a Abraham formar con sus descendientes y de la cual habría de nacer el Mesías o Salvador del mundo. Ahora, cuando él crea esa nación, hubo un éxodo. Recuérdense que el pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto, por el faraón y todo este tema. El convenio que Dios hizo con Moisés y la nación de Israel es lo que la Biblia llama Antiguo Pacto, la ley de Moisés, porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, recuerdan las plagas y recuerdan el mar rojo que se abre y pasan, bueno, y los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, todo eso está en Éxodo. En el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, ya habían transcurrido unos 5 siglos desde el pacto con Abraham. Los descendientes de Abraham, que ya eran muchos, servían como esclavos en Egipto. Recuerden, Moisés liberó e inició con ellos su marcha rumbo a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Pero por su constante rebeldía, Dios los castigó dejándolos 40 años en el desierto. Fue durante ese tiempo que Dios hizo el pacto con Moisés y con la nación de Israel. Y la declaración del nuevo pacto en el Antiguo Testamento dice lo siguiente. O sea, ya sabemos que hubo un pacto, hubo los 10 mandamientos, no lo vamos a leer, pero lean el libro de Éxodo, pero Jeremías, uno de los profetas, en el capítulo 31, versículo 31, 34, dice, ya en finales ya cuando el pueblo de Israel está dividido y hay grandes problemas, ya casi al final del Antiguo Testamento, dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Judá es una de las 12 tribus de donde surge el rey David y surge Jesús. Y no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Eso fue un mensaje de proyección hacia ese nuevo pacto. Y en el Nuevo Testamento lo vemos, en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Para entender todo esto, ¿no? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. En Hebreos 8:13 dice, al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Listo. Sabemos que la nueva ley se monta sobre la vieja. Hebreos 7:12, porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. Y Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior.
Entonces, el antiguo pacto, si leemos de 2 Corintios 3, 6, 14, podemos ver dos divisiones. Fue un ministerio de muerte, porque las leyes lo que marcaban era decir, iluminaban el pecado y sabías que ibas a la muerte. Fue grabado con letras en piedra. Fue un ministerio de condenación, no te permitía ser salvo. Había había de ser abolido y es como un velo que impide ver la luz. El nuevo pacto es un ministerio no de letras, sino de espíritu. Se lleva en el corazón, es más glorioso que el anterior, permanece y quita el velo a los observadores de la ley. Entonces el nuevo pacto es más perfecto. Mateo 25, 21, 22, esto es interesante, estos dos versículos que vamos a ver. ¿Por qué es más perfecto el nuevo pacto? Fíjense, dice el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto en Reina Valera contemporánea. Y se dan cuenta que es más terrible, es más fuerte, porque aquí en el Antiguo Testamento tú te podías enojar con el otro, pero con tu hermano, pero con tal de que no lo mataras. Pero aquí ni siquiera tenemos como la oportunidad, o sea, hay que reflexionar y arrepentirnos cuando viene una molestia y nos enojamos contra nuestros hermanos. Y con respecto al adulterio, vamos a ver que es un pecado muy grave también porque son pecados sexuales. Y dice aquí la palabra en Mateo 5, 27 al 28. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta? Esto se explica mejor si tomamos en cuenta que en el reino de la Iglesia del Señor, el adulterio, el homicidio y cualquier otra inmoralidad es juzgada a nivel de corazón. Y bueno, ya terminando este punto para después ir a una segunda parte, ¿qué entendimos? Entendimos que Dios hizo todo lo existente, que Jesús es nuestro Señor y que su testimonio no puede ser rechazado, que la voz de Dios es la inspirada por el Espíritu Santo y está en la Biblia, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toca el tema central de la redención que se manifiesta en Jesús, que la promesa de salvación viene desde Abraham, desde el Génesis, y el viejo pacto sirvió para poder garantizar la llegada de Jesús en el momento perfecto. El nuevo pacto es superior al viejo pacto, es un pacto perfecto. Y bueno, hermanos, con toda esta información, espero que puedas reflexionar, tomar apunte y vamos ahora a conectarnos vamos a conectarnos con el siguiente video.